Crónica Virus, un espacio para reflexionar, aprender, pensar críticamente y dialogar en tiempos de confinamiento. En colaboración con ahocha.info, presentado desde Iruña, hablaremos con diversos actores del panorama social sobre asuntos laterales que la crisis del coronavirus ha puesto sobre la mesa. La economía, la exclusión social, la salud, los derechos sociales y muchos otros aspectos de lo que está ocurriendo. La pandemia del coronavirus se está acelerando. La advertencia llega desde la Organización Mundial de la Salud. El organismo registra más de 300.300 casos confirmados. 300.300 confirmados. Le directeur général de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a appelé l'Afrique à se réveiller face à la progression de l'épidémie. عدد الإصابات في العالم بفيروس كورونا من 600,000 بينما تجاوز عدد الوفيات جراء الفيروس. China and others have criticised you for using the phrase Chinese virus. How do you feel about that? Are you going to continue using that phrase? Well, China was putting out information which was false, that our military gave this to them. That was false. And rather than having an argument, I said I have to call it where it came from. It did come from China. So I think it's a very accurate term. But no, I didn't appreciate the fact that China was saying that our military gave it to them. Our military did not give it to anybody. El audio que acabáis de escuchar es de una rueda de prensa en la que un periodista interpelaba al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por utilizar el término virus chino. No es el único. Más cerca, un político español hablaba de anticuerpos españoles luchando contra el virus chino. La retórica que aplica nacionalidades o características culturales a partículas nanomoleculares sube al campo más macromolecular, hasta el político y el social inclusive. Para desentramar ideas preconcebidas y desconstruir los discursos mediáticos imperantes, tenemos con nosotros a un historiador experto en China. Andrés Herrera Feligreras nació en Pamplona en 1971 y desde pequeño ya en familia desarrolló gran pasión por la política. Se implicó en el referéndum de la OTAN de 1986 y cuando cayó el muro de Berlín, frente al final de la historia defendido por Fukuyama, escribió un artículo titulado El reinicio de la historia. Tras licenciarse en Historia, colabora con IPES en asuntos europeos, pero en poco tiempo se interesa por las transformaciones que ocurren en China y detecta su potencial como un país cuyo papel geopolítico se reposicionaría durante los siguientes años. Se doctoró por la Universidad Pública de Navarra con una tesis que trataba precisamente sobre las relaciones España y China y realizó un máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial. Su actividad profesional entre 1995 y al 2005 transcurrió en el ámbito de la consultoría estratégica, turística y de formación, y desde el 2005 ha estado vinculado a las relaciones entre España y el mundo chino, colaborando con distintas instituciones públicas y privadas. En 2016 cofundó Herrera Zhang, consultora dedicada a construir relaciones con el mundo chino, tanto para entidades públicas como empresas e instituciones privadas, y que tiene entre sus clientes al Gobierno de Navarra. En el ámbito académico ha sido investigador en la Universidad Pública de Navarra e investigador visitante de la Universidad de Wenzhou y Universidad Nacional de Taiwán. Actualmente es personal docente investigador de la Universidad de La Rioja. Ha impartido clases en la Universidad Nacional de Educación de Ecuador y ha colaborado con regularidad con diversas universidades españolas y taiwanesas en los estudios de posgrado. Autor de diversos artículos divulgativos y publicaciones académicas, entre las que destaca la monografía España y China del reconocimiento diplomático a la Alianza Estratégica por Belaterra. Hola y bienvenido, Andrés. Pese a tener sistemas políticos muy distintos, entre ellos, o aparentemente, China, Taiwán, Corea del Sur parecen haber sido capaces de acercarse a una situación controlada de contagios. En el caso de Taiwán, con una incidencia muy baja. ¿Cuál ha sido la clave? Y también por qué, pues en este lado del planeta, las cosas han sido tan distintas. Bueno, yo creo que la clave está, la clave hay que buscarla en los modelos de desarrollo de estos países. Es decir, vamos a ver, en Asia, en el siglo XIX, Japón comprendió que la única manera de rivalizar con los imperios occidentales y con el emergente, como el emergente Estados Unidos, ¿no? Es decir, los imperios clásicos europeos más Estados Unidos, era
dotarse de un Estado fuerte que fuese capaz de liderar el desarrollo económico y tecnológico. Esta fue la decisión que tomó Japón y especialmente después de la Primera Guerra Sino-Japonesa, los chinos empezaron a mirar también, date cuenta que la victoria de Japón sobre China en la Primera Guerra Sino-Japonesa, es decir, en el final del 19, fue una conmoción en China, ¿no? Entonces, los reformadores chinos desde entonces también, ya sea los reformadores en el seno de la dinastía Qing como la oposición revolucionaria y republicana, ellos miraban a Japón como un modelo de desarrollo, ¿no? Este modelo de fortalecer el Estado. Y de hecho, si nos damos cuenta, en Asia-Pacífico, los estados, especialmente esto es muy claro en los estados de la sinosfera, digamos en la esfera cultural china, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, o de carácter chino, es decir, en la esfera cultural, ¿no? Todos los estados, China, Corea del Sur, Japón, Singapur, por supuesto Taiwán, ¿no? Que formalmente es la República de China _ Taiwán, son estados, digamos, donde la política está por encima, por delante de la economía, ¿no? Es decir, y el Estado no tiene digamos, complejos, esas élites políticas no tienen complejos en movilizar recursos, ¿no? En Europa, por el contrario, llevamos bastantes décadas donde los estados están siendo sometidos al discurso globalista, ¿no? Al discurso de la economía. Entonces, digamos que los políticos, la élite política, pues se lo piensa muy mucho antes de contradecir a las élites económicas, ¿no? Esto por una parte. Otro elemento fundamental que no debe olvidarse, o sea, digamos, el primer punto sería el modelo de desarrollo, el segundo punto es la experiencia. Es decir, vamos a ver, en China o en Taiwán, o en Asia en general, en este círculo, en el año 2004 padecieron la SARS. Esto supuso, por ejemplo, en el caso concreto taiwanés, la fundación de centros, de agencias especializadas para combatir este tipo de epidemias, ¿no? Donde se centraliza la información, protocolos claros de actuación, etcétera, ¿no? Esta experiencia, pues, es una experiencia de la cual en Occidente se carece, ¿no? Además, hay que tener en cuenta que esta experiencia permite también esta falta de experiencia, mejor dicho, digamos, conecta con otra idea que es que los europeos vivimos una especie como de burbuja, ¿no? Las pandemias y estas cosas, el ébola o la SARS o lo que sea, pasa siempre en otros países. Nosotros nos sentimos bastante seguros, refugiados en especialmente los europeos, ¿no? Con sistemas de salud bastante desarrollados, pues nos sentimos como a salvo, ¿no? Es decir, bueno, pues pueden venir en invierno fuertes tormentas en algunos países del norte de Europa, en fin, podemos tener alguna, pero no somos como los países como por ejemplo puede ser Taiwán, ¿no? Que donde hay terremotos, tifones, de repente hay una epidemia de dengue, en fin, estas cosas pues no pasan, o no pasan con la regularidad que pasa en Asia-Pacífico, con lo cual, pues también, digamos, no solamente hay una inexperiencia institucional, hay una inexperiencia, digamos, individual, una inexperiencia de los ciudadanos, ¿no? Y por último, pero no menos importante, está, digamos, yo creo que las poblaciones europeas cada día pues somos menos colectivas, ¿no? Entonces eso también nos hace pensar, o sea, aquí por ejemplo la gente pues habla no sé, del 8 de marzo, ¿no? Es que el 8 de marzo la gente estaba en la calle, bueno, ya estaba en la calle, en los bares, en el fútbol, en el metro, o sea, la gente no estaba solamente en las manifestaciones, estaba haciendo vida normal, ¿no? O sea, nadie
Es decir, nadie, digamos, se planteaban precauciones, nadie nos planteábamos precauciones, y cuando se empezaron a plantear el estado de alarma, es que en algunos lugares hubo que mandar a la policía para que la gente se metiera en su casa. Entonces, yo quiero recordar que, por ejemplo, en Taiwán no ha habido confinamiento obligatorio, ¿me explico? O en Corea no ha habido confinamiento obligatorio. La gente, pues, sale menos, toma sus precauciones, la gente lleva años de experiencia de que tú, cuando estás un poco enfermo de cualquier enfermedad, te pones una mascarilla, no porque seas un psicópata o que tengas un problema, digamos, con enfermedades que vienen de fuera. No, es que lo haces tú para no contagiar a los demás. Aquí aquí la gente es muy habitual que la gente diga, no, es que allí, fíjate, la gente se pone mascarillas por la contaminación. Hombre, a veces por la contaminación, pero otras veces es sencillamente porque uno tiene un catarro y no quiere contagiarlo, ¿no? No hay que olvidar que son poblaciones de alta densidad. Entonces, digamos que hay unas normas de higiene y de convivencias básicas que se mantienen y que aquí no hay, ¿no? O sea que hay estos elementos, ¿no? Y luego yo creo que en España e Italia, o sea, yo creo que no es lo mismo que ha ocurrido en España e Italia o qué está pasando en Estados Unidos o Inglaterra o Brasil, ¿no? Es decir, yo creo que en España, Italia o Francia los gobiernos pues han reaccionado, podrían haber reaccionado mejor, sin duda, pero creo que han ido con estos condicionantes que te he explicado antes, ¿no? De la propia presión de las élites económicas, la propia inexperiencia, etcétera, han ido tomando pues unas decisiones. Pero sí, yo creo que no ha habido una actitud negacionista. Quizás ha habido una actitud más inexperta o quizás se han cometido errores, pero en Estados Unidos, el Reino Unido o, por ejemplo, Brasil, lo que ha habido son actitudes negacionistas. Es decir, esto no va con nosotros, que es completamente... O sea, es decir, no, esto es una cosa que a nosotros no nos va a afectar, ¿no? Y que tiene que ver también con la concepción de la política que ha triunfado en estos países, ¿no? Es decir, oye, es que Boris Johnson, hasta que no se contagió, prácticamente no hicieron nada en Inglaterra, ¿no? En Estados Unidos, pues eso va a ser un desastre debido, entre otras cosas, al sistema sanitario, ¿no? Y en Brasil, bueno, pues solamente hay que ver las noticias para que te recorra un escalofrío espalda, ¿no? Sí. Es cierto, ayer comentábamos, lo digo a título de anécdota, ¿no? Cómo Grecia sí que ha reaccionado rápido y curiosamente comentábamos con Ibai Arvid en la anterior entrevista de Crónica Virus que los dos coincidíamos, porque conocemos ese país, que solo la idea de tener que estar en un hospital griego de forma masificada es es como el palo de la zanahoria, ¿no? O sea, es la idea clara de lo que no quieres vivir, y que eso ha facilitado mucho la aceptación griega al confinamiento, que tiene pues un índice de mortandad y de contagio mucho menor que estamos teniendo aquí. Entonces, entiendo que muchos de los elementos es la concepción del Estado y de la política que tienen en países muy dispares, como pueden ser casi enfrentados entre ellos, como puede ser la República Popular de China y la República de China o Taiwán y Corea del Norte. Y luego también creo que hay una cultura, ¿no? Sí, hay un factor cultural sin duda, hay un factor comunitario, pero yo tampoco, me parece, el factor cultural es importante, siempre es importante, pero tampoco me gustaría, yo no creo que haya que este sea el factor, ¿me explico? O sea, yo no creo que es un factor que por supuesto importa, es decir, creo que la concepción de lo comunitario importa, pero... yo hace poco leí un artículo sobre el confucianismo, bueno, no sé, o sea, sí, por supuesto que eso afecta, por supuesto que eso tiene un papel, pero creo que es más importante el hecho de que el Estado tenga claros protocolos, que tenga claras actuaciones, que se hayan intervenido los recursos, etcétera, ¿no? Y eso tiene que ver con la concepción de la política, ¿no? Me parece a mí, ¿eh? Pero sí, el elemento comunitario importa, es decir, yo siempre lo suelo contar a título de anécdota, ¿no? Es decir, yo cuando era niño me lavaba las manos porque mi madre me decía, oye, vienes de jugar, lávate las manos, ¿no? Porque
no hay que olvidar que España hace unos años, hace 30 años, pues era un país en vías de desarrollo, no sé cómo decirlo. Y entonces teníamos problemas con los tétanos y teníamos, en fin, yo viví en un barrio que estaba lleno de descampados y de clavos. Y entonces tú cuando jugábamos en la calle y cuando volvías tenías que lavarte las manos y era una medida de higiene básica. Esto en España se ha ido perdiendo paulatinamente en la medida en que el país pues ha progresado, se ha modernizado, entre comillas, ¿no? En Asia, esto sigue siendo el pan nuestro de cada día. Es decir, tú sales a la calle a trabajar y antes de comer te lavas las manos. Entras a casa y te lavas las manos. ¿Me explico? O sea, te pones enfermo, te pones una mascarilla. O sea, hay una serie de... ¿Por qué? Porque es que la densidad de población en Taiwán creo que son 600 habitantes por kilómetro cuadrado. Sí. Si tú te pones enfermo con una gripe normal o con un catarro normal y no tienes una mínima solidaridad con el vecino, es que la lías en el metro. ¿Me explico? Sí, sí, sí. O sea, no hace falta tener el coronavirus. Con la gripe normal la lías. Tú y un compañero tuyo habéis publicado un artículo en el portal de Observatorio de Política China y habláis un poco del rol de los medios de comunicación y de la fuerte militarización de los medios de comunicación, que se envían mensajes, por ejemplo, se habla de que en China pues hay una tendencia a tener mercados de animales vivos, de que hay una falta de control de la higiene. Luego se habla de la enorme eficiencia del Estado chino para montar hospitales o para controlar a la población. Se habla también de una tendencia, como si hubiera una tendencia natural de los ciudadanos chinos a aceptar, chinos y asiáticos, o sea, también podríamos meter en este prejuicio de brocha gorda a coreanos, a taiwaneses, a tendencias a disciplinarse, ¿no? A disciplinarse ante el orden establecido. Entonces, muchas veces se dice, no, es que son de otra cultura, tienen otra forma de hacer las cosas, ¿no? Ya. Bueno, vamos a ver, un poco, o sea, claro, tú mismo has enumerado, ¿no? Una serie de mensajes que pueden ser entre sí contradictorios, ¿no? Vamos a ver, hay que entender el contexto. Digamos, habría que hacer un ejercicio, digamos, de contexto, ¿no? Y entender que mientras China inició un proceso de apertura y fue un gran mercado / oportunidad de negocios de las empresas occidentales y japonesas, pues China era pues un país bienvenido, ¿no? Era bienvenido. Date cuenta que China hasta prácticamente finales de la década, finales de la década de los 2000, el perfil político de China fue un perfil muy, muy bajo. En Naciones Unidas, le bombardearon la embajada durante la guerra de Yugoslavia y bueno, hizo una protesta y poco más, ¿sabes? Y le bombardearon la embajada de Belgrado, ¿no? Pero todo esto comienza a cambiar, especialmente en el mandato de Hu Jintao, cuando cada vez China comienza a tener una actitud más asertiva en el concierto de naciones. Y empieza a intentar recuperar, digamos que todo este proceso de modernización y todo este proceso, digamos, se habla de la emergencia china, pero vamos a ver, es que China fue la gran potencia histórica desde que hay conciencia de la historia, salvo hasta, digamos, principios del siglo XIX. Entonces, más que hablar de la emergencia china, deberíamos hablar de la reemergencia china. Y los chinos, hay que entenderlo así, ellos quieren recuperar su lugar en la historia y su lugar en las relaciones internacionales. Esto no significa que ellos quieran ser el hegemón. Ese concepto es un concepto bastante occidental. Para los chinos no se trata tanto de tener una posición agresiva en el concierto de naciones, pero sí reconocida, ¿no? Entonces, esta posición, digamos,
política china de reemergencia tuvo una respuesta fundamentalmente por la administración Obama, que intentó, digamos, que aumentó la presión sobre China y que ese, digamos, esa era romántica vivida sobre todo en la administración Clinton fue diluyéndose, ¿no? O sea, Clinton inició digamos, un impulso de concordia con China y que a su vez fue diluyéndose con la administración, que duró, digamos, hasta la administración Obama, que empezó, digamos, a tener otro tipo de un giro de tuerca a la presión hacia China. La respuesta china a las políticas en Asia-Pacífico de la administración Obama fue lanzar la iniciativa de la Ruta de la Seda. La respuesta norteamericana a estoy simplificando mucho, por supuesto, ¿no? Pero sí. La respuesta norteamericana a la Ruta de la Seda fue la guerra comercial de la administración Trump. Bueno, esto así dicho, digamos, a brocha gorda y dejándonos por mitad del camino muchos matices, ¿no? A donde quiero ir a parar es que desde comienzos del 2019 existe una tensión constante entre China y Estados Unidos, que se materializa en la guerra comercial, que lo vemos en el 5G, pero que digamos que es algo sistémico hasta el punto en que la Unión Europea, que podía haber jugado muy bien un rol, digamos, haber puesto en valor su posición y haber jugado, digamos, un rol de mediador entre ambos contendientes, bueno, la Unión Europea declaró a China como rival sistémico, es decir, poniéndose claramente del lado de Estados Unidos en esta confrontación. No me pareció a mí una buena idea. En ese sentido, en este contexto, surge la crisis del coronavirus, es decir, y esto hay que verlo así. Y entonces, los medios de comunicación españoles, al final, lo que hacen es prácticamente, no voy a decir todos, ni todos los reporteros, ni todos los autores, pero la tendencia es reproducir lo que dicen los medios de comunicación anglosajones. Esta es la tendencia. Y aquí los medios de comunicación anglosajones lo tienen muy claro. Y lo que se ha podido observar claramente en la tendencia, no digo en todos, pero sí la tendencia de los medios de comunicación, y esa tendencia se observa, por ejemplo, hablando de medios españoles, en El País, en El Mundo, en ABC, pero también en el diario.es. Es decir, el diario.es, toda la sección de política internacional y todos los análisis de política internacional sobre China está comprada de The Guardian, son traducciones de The Guardian. Entonces, bueno, pues eso es lo que hay, ¿no? Entonces, lo que observamos son un cúmulo de noticias que, si bien la primera fase, es decir, la fase inicial del coronavirus, iban en línea a lo que me has planteado antes, es decir, el tema, pues desde los animales vivos hasta la dictadura del régimen, pasando por la sumisión de la gente, ¿no? Y luego en la segunda fase, es decir, cuando China parece que poco a poco pues, se ha ido controlando la situación y ha pasado, digamos, a donar material médico, pues esta segunda fase, la información, los ejes de información, pues pasan desde poner en duda las cifras de China hasta que lo de las mascarillas no deja de ser una acción de relaciones públicas, hablar del deficiente estado de los materiales sanitarios de origen chino. De repente aparece una noticia acerca de que China quiere superar la recesión post-coronavirus activando la producción con base en el carbón, es decir, crisis medioambiental. De repente detienen un avión en Turquía con material que es turco, pero los medios de comunicación y los gobiernos dicen que es un material comprado en China, es decir, mala noticia asociada a China. En fin, hay un estado de opinión ahí, ¿no? Los medios de comunicación en este asunto, como pasó ya en la Guerra Fría con respecto al universo soviético, toman partido claramente. Por supuesto, hay gente que busca información, hay trabajadores de los medios de comunicación muy honestos,
Pero yo creo que hay que diferenciar muy claramente el trabajo que hacen los periodistas de los medios de comunicación, que al final son empresas con consejos de administración, con intereses y en última instancia son creadores de opinión. Bueno, que no sé si te he contestado o me he ido por las ramas. Sí, pero me has contestado a esta pregunta y a la siguiente casi, pero está muy bien. No sé si nos podemos imaginar qué va a pasar cuando ya un poco esta crisis se quede atrás entre las relaciones entre China y Estados Unidos. ¿Van a seguir en la misma tendencia o va a haber una tabla rasa o habrá que esperar a que haya elecciones en Estados Unidos a ver qué ocurre allí? Estamos en un momento, estamos en un momento dramático donde hay gente muriendo, desde luego, ¿no? Y vaya por delante toda mi empatía hacia las familias que están perdiendo, pues, personas, ¿no? Y toda mi solidaridad con la gente que está trabajando ahí en primera línea, ¿no? Pero dicho esto, desde el punto de vista del observador, estamos en un momento muy interesante, ¿no? Muy interesante porque por una parte, no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué pasará con el coronavirus. No sabemos si China se enfrentará o no a una segunda ola de coronavirus. O sea, sabemos que parece que han superado una primera ola, pero claro, como se desconocen tantas cosas del virus, no sabemos si habrá una segunda ola. En el caso de que no haya una segunda ola, probablemente cuando China esté iniciando la recuperación, en Europa y en Estados Unidos estemos todavía... pues no sé si llegaremos a la recesión económica, pero sí en una situación, vamos a llamar, compleja económicamente hablando, ¿no? Esto tendrá una traducción desde la perspectiva tecnológica, es decir, probablemente date cuenta que los recursos que se destinan a unas cosas, en Europa a salvar empresas o a investigar sobre vacunas, no se destinan a otro tipo de desarrollos, ¿no? Con lo cual, probablemente, pues China, si sale, digamos, mejor parada desde el punto de vista económico, estamos hablando, suponiendo que no hay una segunda ola, bueno, probablemente acabe ganando la partida del 5G, no lo sé. Al otro lado del charco, Estados Unidos tiene un problema. Vamos a ver la administración Trump cómo sale de este tema. Date cuenta que Trump firmó la amnisticio, ¿no? La paz o la tregua, si se quiere mejor dicho, con los chinos desde el punto de vista comercial, básicamente pensando en las elecciones. Claro, esto altera el mapa, ¿no? También es cierto que Trump ha demostrado Trump y su equipo ha demostrado tener una gran capacidad de maniobra informativa y que los demócratas de momento no parece que haya una alternativa real. O sea, no sé muy bien ahí qué puede ocurrir desde el punto de vista electoral en Estados Unidos. Desde el punto de vista geoestratégico, no creo que la lógica... Yo creo que hay mucha mentalidad de Guerra Fría todavía. Entonces, puede ser que esa mentalidad de Guerra Fría en Europa, debido a la ayuda directa de los chinos, pues cambie en algunos países, esa percepción hacia China cambie, sobre todo en Italia, que no hay que olvidar que fue el primer país en adherirse a la nueva ruta de la seda. Es posible que cambie en algún otro país, como Portugal, etc. En España no sé muy bien qué puede pasar. La verdad, a mí me gustaría que la mentalidad hacia China cambiase, pero no sé. Porque digamos que la lógica española es muy seguidista de la francesa y la alemana, ¿no? Respecto a las políticas, a las relaciones bilaterales con China, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto Europa corregirá su mala decisión de haber nombrado a China desde mi punto de vista rival sistémico, ¿no? Sin duda, los efectos de la pandemia suponen una oportunidad para reflexionar acerca de cómo entendemos la globalización. Es decir, si bien venimos de un mundo, de una lógica donde el otro es el rival,
y donde, digamos, el recuerdo más cercano ha sido la Guerra Fría, ¿no? Donde había un rival, digamos, pensábamos en términos militares y venimos haciéndolo así desde, no sé, desde Westfalia o no sé, es decir, desde, ¿no? El otro siempre, ¿no? Es el potencial enemigo. En esta ocasión lo que la pandemia demuestra es que quizás solo la colaboración entre Estados sea el camino para ponerle frente no a esta pandemia, sino a otras que vendrán, ¿no? Yo creo que ahí se abre una ventana de oportunidad, ¿no? Ya decía Benjamin, ¿no? Que cada hito, que la historia siempre está abierta, ¿no? Que cada hito nos permite tanto el avance como el retroceso, ¿no? Quiero decir con esto que bien podríamos retroceder, es decir, podríamos ir hacia posiciones más nacionalistas. Ya hemos visto por dónde van los húngaros, ¿no? Ya hemos visto, es decir, la pandemia y el confinamiento pues permite el desarrollo de un Estado más autoritario, ¿no? Donde la policía es la reina de la calle, donde la policía puede, digamos, multarte, donde la policía puede, en fin, es la reina de la calle, ¿no? O sea, se puede dar ese elemento, se puede dar un reforzamiento de las posiciones más autoritarias. En España claramente marcadas por el dueto Vox-Partido Popular, ¿no? Yo creo que la labor de oposición que hace, por ejemplo, el gobierno, el partido opositor en Portugal o en otros países de Europa, en comparación con el que hace incluso el Partido Laborista en el Reino Unido, en comparación con el dueto PP-Vox, pues da como vergüenza ajena, ¿no? O sea, es decir, esta gente sigue haciendo sangre, o sea, parece que no pueden ir a más y ¡pum!, te los encuentras, ¿no? Es que se superan a ellos mismos, ¿no? Entonces, son posiciones que existe esa posibilidad de retroceso, existe la posibilidad de que esas posiciones crezcan y que, digamos, la crisis las alimente, pero también existe la posición contraria, es decir, la posibilidad de que precisamente la ausencia o las deficiencias de respuesta coordinada ante la crisis lleven a plantear que lo que se necesitaría sería reforzar los mecanismos de cooperación con el otro, reforzar el multilateralismo y en política interna, pues que hay que tener en cuenta, pues por ejemplo, que quizás las situaciones del empleo con otro gobierno quizás hubiera sido otra, ¿no? Es decir, quizás el gobierno ha reaccionado mal o no ha reaccionado a tiempo o en muchas cosas, o quizás ha habido muchos errores, ¿no? Pero ha habido políticas como prohibir los despidos o canalizar la crisis de empleo a través de ERTEs en lugar de ERES, que bueno, que quizás que en el 2008 no se hicieron, ¿no? Y que quizás pues están salvando muchos empleos, ¿no? Entonces, yo creo que hay esas dos posibilidades y que todavía es muy pronto para ver la tendencia, ¿no? Muy bien. Andrés, para terminar, quería preguntarte un poco sobre algo que has comentado, sobre un poco lo que es el envío de material que se ha producido. Ha habido situaciones, creo que había un caso de ese avión que quedó retenido en Turquía, que parece que venía de China con material, lo retuvieron y parece que tenía material para Castilla-La Mancha y para la Comunidad Foral de Navarra. Y luego creo que hubo otro caso por esos aviones desaparecidos de la Comunidad de Madrid, que luego al final parece que han aparecido. Da la sensación, o sea, se está transmitiendo una sensación de cierta jungla en lo que es el comercio internacional, como si hubiera, me imagino que una situación de mucha demanda y no tanta oferta, y como que estén a golpes para arrancarse el material entre distintos países. ¿Es una imagen real o hay una exageración también alimentada por los intereses políticos de machacar al adversario? Bueno, vamos a ver. Yo quiero empezar diciendo que esto es el mercado. Es decir, lo que no se puede esperar es estar alimentando y decir el capitalismo es lo mejor
y el capitalismo y las relaciones económicas marcadas por la oferta y la demanda son eficientes y la mano negra del mercado, y etcétera, etcétera, y luego sorprendernos cuando ocurren estas cosas. Es que esto es el mercado. El mercado es oferta-demanda, está más que demostrado que no hay una mano reguladora. Esto está, yo no sé si todavía alguien después de 2008 cree en esto, pero es evidente que no. Y entonces, si tú tienes mucha oferta de un material, acudes al mercado y entonces creo que ocurre que conforme se han ido incorporando a ese mercado jugadores más potentes y con más experiencia, y ahí está la clave, el acceso de los proveedores españoles ha sido más complejo. Es decir, sin comprar, o sea, es decir, tú participar del mercado chino tiene una complejidad, eso es así, tiene una complejidad. Pues es evidente que aquellos jugadores con más experiencia en ese mercado, pues van a jugar mejor que tú. Es decir, ingleses, americanos, alemanes, franceses e italianos, por citar 5 naciones y no incluir a gente a los australianos, etcétera, simplemente porque pues tienen muchísima más experiencia en trabajar con China que los españoles. No quiero decir que no haya españoles que trabajen muy bien. Digo que en su conjunto estos estados tienen mayor experiencia y conocen mejor el cómo se mueve este mercado. Esto, punto primero. Punto segundo, sin duda ha habido una falta de planificación. Los compradores españoles, ya sea el Estado, ya sean las comunidades autónomas, han ido tarde, han acudido tarde. Los protocolos de compra en España están pensados para, digamos, o sea, al final esto es sota caballo rey. Hay un procedimiento, una licitación, y hay un proveedor que se lleva la licitación, y de repente ese proveedor, pues es un proveedor que igual su material, proveedor de material sanitario estoy hablando, que igual habitualmente compra en mercados europeos, aunque el fabricante del material esté en China o en Malasia o en Brasil. Esto da igual. Él generalmente suele comprar en mercados europeos o en procedimientos muy estandarizados con mercados asiáticos. Hasta que esto tomó un cariz muy severo, no se habilitaron procedimientos extraordinarios, con lo cual llevó pues a reacciones como las requisas, etcétera. ¿Se ha llegado tarde? Sí. ¿Hay mucho sensacionalismo en los medios de comunicación? Es que los medios de comunicación viven de vender sensacionalismo. Viven de titulares espectaculares. O sea, se queda mucho mejor decir que un avión ha sido secuestrado a decir que la mercancía ha sido intervenida. O, no sé, tengo que poner un ejemplo, ¿no? Aunque esencialmente sea la misma decisión. Es decir, se ha hablado mucho del avión retenido en Turquía, especialmente cuando se relacionaba con mercancía de China, por esto que hablábamos antes del encuadre mediático, pero bueno, ha sido poca información acerca de la donación que Turquía hizo a través de la OTAN en material sanitario a España, por ejemplo, ¿no? Claro, es que esto no es tan espectacular, o sea, es mucho mejor. Entonces, ¿que aquello es un poco el Far West? Pues desde luego, porque eso es el mercado. Entonces, como es el mercado, pues cuando hay mucha necesidad ocurren este tipo de cosas. ¿Que se ha exagerado? Pues desde luego, se ha exagerado. Yo creo que también ha habido mucha solidaridad por parte de China. Es decir, los chinos han mandado un montón de material médico a todo el mundo, han mandado aquí a Navarra, y los chinos han sido muy eficaces mandando material. O sea, te quiero decir, recogiendo una semana, mandando, o sea, 15 días a Navarra, por ejemplo, desde que se puso en marcha el mecanismo, que este es un procedimiento que conozco bien, desde que se puso en marcha el mecanismo hasta que el material médico llegó a Tudela, pasaron 15 días. Quiero decir que estamos hablando de material médico que se recogió en una provincia del norte de China, es decir, que después había que ir a Shanghái, había que organizar una ruta aérea, en fin, que no fue fácil y fueron 15 días.
O sea, que quiero decir que, bueno, que hay mucho mito y mucho sensacionalismo en ese. O sea, ¿que hay jungla de oferta y demanda? Sí, pero porque ese es el mercado. Es decir, a mí cuando la gente me habla de la conspiración, yo siempre digo, es que no hay que conspirar, el sistema es así. No hay que buscar lobos, ¿entiendes? Que el mercado es el lobo, ¿no? Sí. Muy bien, pues yo creo que ya nada más que agradecerte haber dispuesto de tu tiempo para esta entrevista y habernos aclarado muchas cosas sobre que tienen mucho que ver con esta crisis que estamos viviendo. Y bueno, pues ya poco más que añadir. No sé si quieres tú añadir algo más. Sí, que bueno, que no sé, en definitiva, que gracias a vosotros por esto y por esta entrevista, que yo intento aclarar las cosas, pero que francamente no sé si lo consigo. Gracias. Yo creo que sí.